Hola, mi nombre es María José Canter de grado décimo y vamos a hablar sobre la filosofía latinoamericana. ¿Cómo llegó a Latinoamérica? Esta llegó a través de diversas rutas y procesos históricos, como la época colonial, de 1492 a 1821. La conquista española y portuguesa trajo consigo la filosofía escolástica y la teología católica. Los misioneros y sacerdotes introdujeron la filosofía aristotélica y tomista. Los criollos y mestizos comenzaron a cuestionar la autoridad colonial y la búsqueda de una identidad propia. Ilustración y liberalismo, en 1821 hasta 1870. La independencia de América Latina trajo consigo la influencia de la Ilustración y el liberalismo europeo. Segundo, pensadores como Simón Bolívar, José de la Luz y Caballero y José Martí abogaron por la libertad y la democracia. De ellos hablaremos un poco más adelante. La filosofía kantiana y hegeliana comenzó a influir en la religión. El modernismo y el positivismo tuvo un papel importante en 1870 hasta 1910. El modernismo literario y artístico llegó a Latinoamérica influenciado por el simbolismo y el existencialismo europeo. El positivismo, liderado por Auguste Comte, se extendió en la religión, enfatizando la ciencia y el proceso. Pensadores como Rubén Darío, José Enrique, reflexionaron sobre la identidad latinoamericana, el marxismo y existencialismo en 1910 hasta 1960. El marxismo llegó a Latinoamérica influenciado por la Revolución Rusa. La obra de José Carlos Mariátegui, el existencialismo liderado por Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, se extendió en la religión. Pensadores como el Che Guevara y Gabriel García Márquez abogaron por la revolución y la justicia social. La filosofía de la liberación, en 1960 a 1980. La filosofía de la liberación, liderada por Enrique Dussel y Leonardo Boff, se enfocó en la liberación de los pueblos latinoamericanos. Para esto es importante hablar un poco más a fondo sobre la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana es una rama de la filosofía que se enfoca en la reflexión y el análisis de la realidad latinoamericana, abordando temas como la identidad, la cultura, la política y la economía, y la historia de la religión. Se ha desarrollado a lo largo de los siglos, desde la época colonial hasta la actualidad, y ha sido influenciada por diversas corrientes filosóficas y diferentes pensadores y filósofos. Una de sus características principales es el enfoque en la realidad latinoamericana. La filosofía latinoamericana se centra en comprender y analizar los problemas y desafíos específicos de la religión. Interdisciplinariedad. Incorpora elementos de la historia, la sociología, la antropología, la economía y la política para entender la complejidad de la realidad latinoamericana. El imperialismo. Muchos filósofos latinoamericanos critican el legado colonial y la influencia imperialista en la religión. El énfasis en la liberación y la justicia social. La filosofía latinoamericana busca promover la liberación y la justicia social para los pueblos de la religión, diversidad y pluralismo. La filosofía latinoamericana es rica en corrientes y pensadores, reflejando la diversidad cultural y política de la religión. ¿Cuáles fueron sus corrientes principales? Número 1. Filosofía de la liberación, por Enrique Dussel y Leonardo Boff. Ellos se enfocan en la liberación de los pueblos latinoamericanos de la opresión y la dependencia. Segundo, marxismo latinoamericano, por José Carlos Mariátegui y el Che Guevara. Aplica el marxismo a la realidad latinoamericana. El existencialismo latinoamericano, por Gabriel García Márquez, Pablo Neruda. Explora la condición humana en la religión. Cuarto, liberalismo latinoamericano,
José de la Luz y Caballero José Martí. Promueve la libertad y democracia. Quinto, posmodernismo latinoamericano. Néstor García Canclín y Santiago reflexiona sobre la identidad y la cultura en la era de la globalización. Estos pensadores fueron muy claves. Uno de ellos fue Bartolomé de las Casas. Fue un defensor de los derechos de los indígenas en la época colonial. Simón Bolívar, líder de la independencia latinoamericana y pensador, y fue un político. Tercero, José de la Luz y Caballero. Él fue un filósofo y político cubano que promovió la libertad y la democracia. Cuarto, José Martí, revolucionario y pensador cubano que luchó por la independencia de Cuba. Quinto, Rubén Darío, poeta y escritor nicaragüense que reflejó la identidad latinoamericana. Sexto, José Carlos Mariátegui. Él fue un filósofo y político peruano que aplicó el marxismo a la realidad latinoamericana. Séptimo, el Che Guevara. Él fue un revolucionario y pensador argentino, cubano, que luchó por la liberación de América Latina. Octavo, Gabriel García Márquez. Él fue un escritor y pensador colombiano que explora la condición humana en la religión. Pablo Neruda. Él fue un poeta y escritor chileno que reflejó la pasión y la política en América Latina. Enrique Daza. Él fue un filósofo argentino-mexicano que desarrolló la filosofía de la liberación. Leonardo Boff. Fue un teólogo y filósofo brasileño que promovió la teología de la liberación. 12. Néstor García Canclín. Fue un sociólogo y filósofo argentino-mexicano que reflexionó sobre la identidad y la cultura en la era de la globalización. 13. Santiago Castro Gómez. Él fue un filósofo colombiano que analiza la relación entre la filosofía y la política en América Latina. Uno de los desafíos actuales, la globalización y el neoliberalismo. La filosofía latinoamericana aborda los desafíos, pero también es importante saber qué fue el marxismo y cómo llegó. El marxismo es una teoría filosófica y económica y política. Fue desarrollada por Karl Marx, Friedrich Engels y se centra en la crítica del capitalismo y la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Los principios básicos del marxismo es el materialismo dialéctico. La realidad se entiende como una lucha constante entre fuerzas opuestas. La segunda es la lucha de clases. La sociedad se divide en clases sociales, la burguesía y el proletariado, como intereses contradictorios. También dice que la alineación, el capitalismo explota y alinea a los trabajadores de su verdadera naturaleza humana. La plusvalía, que el capitalismo se basa en la exploración del trabajo ajeno. Quinto, la revolución proletaria y el proletariado que debe tomar el poder de establecer una sociedad socialista. Los conceptos más claves del marxismo es la clase social, grupo de personas con intereses económicos comunes, la burguesía, clase social que posee los medios de producción, proletariado, clase social que vende su fuerza de trabajo, y las corrientes del marxismo. Está el marxismo ortodoxo, los seguidores directos de Marx y Engels, marxismo-leninismo, versión soviética del marxismo, marxismo trotskismo, versión de crítica a la burguesía soviética. Lo más importante, influencia del marxismo en América Latina. Revolución cubana, inspirada en el marxismo-leninismo, movimiento guerrillero en países como Argentina, Chile y Colombia, partidos comunistas en países como Brasil, Uruguay y Venezuela, teoría de la dependencia, analiza la relación entre América Latina y los países desarrollados. La gente debate mucho sobre el marxismo
porque es autoritarismo, acusaciones de que el marxismo conduce a regímenes autoritarios y el marxismo sigue siendo una teoría importante e influyente en la filosofía latinoamericana, especialmente pues acá en América Latina, donde ha inspirado movimientos y revoluciones. Sin embargo, pues también ha generado críticas y debates sobre su aplicabilidad y efectividad. Muchas gracias.